a resolver un conflicto, ¿sí? Obviamente para que haya un conflicto tienen que haber dos partes. Entonces, el actor es aquel que le dice al juez, mire juez, yo tengo un problema, tengo un conflicto y quiero que usted lo solucione. Y el sujeto pasivo en este caso entonces sería la persona con quien yo tengo ese conflicto, en contra de quién estoy presentando mi acción. ¿Ok? Y el órgano jurisdiccional, que en este caso es ante quién yo voy a recurrir o ante quién yo voy a accionar para resolver mi conflicto. ¿Estamos? Ok. Es sencillo. Nada del otro mundo. Licenciado, disculpe, fuera tan fino de poderme repetir lo de la acción personal. Los elementos personales por donde la acción. Claro, el elemento personal de la acción hay tres: el activo, el pasivo y el órgano jurisdiccional. El activo es aquel que tiene la facultad de ir al órgano jurisdiccional. Es aquel que considera que tiene un derecho, es aquel que considera que tiene la facultad de pedirle al juez que le resuelva un conflicto que tiene. ¿Qué tipo de conflicto? Por ejemplo, él prestó dinero y ahora la otra persona no le quiere pagar, ¿verdad? Ahí hay un conflicto. Entonces, aquel que le va a decir al juez, mire juez, yo le presté dinero a este señor X y ahora él no me quiere pagar, esa persona que va ante el juez es el activo. Al que yo le digo al juez que no me quiere pagar es el pasivo, es en contra de quién va dirigida mi acción. ¿Ok? Y el órgano jurisdiccional es el órgano o el tribunal ante el cual yo voy a ir a solicitar algo. En este caso puede ser que se le cobre la deuda, que se fije una pensión alimenticia, que se declare un divorcio, que se restablezca un lindero, que se reivindique la propiedad, qué sé yo. Todas las cuestiones que hay en civil que se pueden solicitar, ¿verdad? Entonces es el elemento personal. El activo, aquel que presenta la acción o que tiene la facultad de presentar la acción. O de presentar la demanda, si usted quiere. El elemento pasivo es en contra de quién va dirigida esa acción. Y el órgano jurisdiccional es ante quién se presenta la acción. ¿Ok? ¿Ahora sí? Bueno. Gracias, Alex, muy amable. Con gusto, compañero. Pretensión. Volvemos al artículo que la compañera ya nos hizo favor de leer y nos dice que la pretensión en el artículo también vamos a encontrar aquí. Porque cuando vimos acción nos decía que el libre acceso a tribunales, yo puedo ir ante un tribunal, ¿sí? Pero, como ya lo dijo la compañera, ¿a qué voy a ir? Y eso es la pretensión. Entonces, el artículo 29 de la Constitución nos dice que el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, ese derecho humano consiste en que toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado. ¿Para qué? Para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. ¿Ok? Definición. Mario Gordillo nos dice que la pretensión es la declaración de voluntad hecha ante el juez y frente al adversario, es aquel derecho que se considera tener y que quiere que se declare. Esta definición queda un poco corta, porque cuando ya veamos más adelante los juicios civiles, vamos a darnos cuenta que no todos los que hay juicios en los cuales se va a declarar un derecho, pero hay otros juicios en los cuales se va a ejecutar o hacer valer un derecho. Por ejemplo, los juicios de conocimiento sirven para declarar un derecho. Dentro de los juicios de conocimiento, por ejemplo, tenemos un juicio oral. ¿Ok? En un juicio oral de alimentos, lo que el juez va a decir es, efectivamente, señora, a su hijo le corresponde que el papá le pase una pensión alimenticia. Ahí se va a declarar el derecho. Pero ya habiendo fijada una pensión,
si el papá no paga la pensión, la mamá puede venir al juez y decirle, señor juez, usted fijó una pensión y él no la paga. Yo aquí ya no necesito que usted me declare el derecho, porque eso usted ya lo hizo el año pasado. Yo aquí lo que pido es que usted haga valer este derecho, que usted ejecute este derecho y haga cumplir a este desobligado la pensión que él me debe. ¿Ok? Entonces, les digo esto y esto lo vamos a ver más adelante, pero les explico esto para que veamos que esta definición se queda un poco corta, ¿verdad? Porque dice para declarar el derecho. Sin embargo, no solo se va a declarar el derecho. El artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece que la persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se le declare que se le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Como nos damos cuenta aquí, ya es más amplio lo que podemos hacer con el juez. Le podemos pedir que haga efectivo el derecho o que lo declare. Si lo hace efectivo, estaríamos hablando de un juicio de ejecución. Pero si el juez, si lo que le vamos a pedir al juez es que declare el derecho, estamos ante un juicio de conocimiento. Esta clasificación la vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero es importante que ustedes ya se vayan adentrando en estas ideas. Entonces aquí podemos ver dos situaciones, repito, que se le puede pedir al juez que haga efectivo un derecho o se le puede pedir que se declare que es a la persona. En ese sentido, entonces tenemos qué es la pretensión. Y la pretensión es lo que le pedimos al juez. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir al juez? Pues que declare o que haga efectivo un derecho que el actor considera que tiene. Ya la compañera anteriormente nos dijo, toda acción lleva aparejada o lleva conexa una pretensión. Porque yo puedo ir ante el juez y decirle, mire, señor juez, yo vengo ante usted porque yo tengo un derecho humano de poder venir aquí al juzgado. Ok, me dice el juez, tiene toda la razón, usted tiene el derecho humano de venir aquí al juzgado. Pero ¿qué es lo que quiere? No, no quiero nada. No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, toda acción lleva conexa una pretensión. Yo voy a ir ante un juez y le voy a decir, mire, señor juez, yo como sujeto de derechos, como titular de este derecho, vengo ante usted a pedirle que me declare un derecho o que me haga efectivo un derecho. Entonces, ¿qué es la pretensión? Es lo que le pedimos al juez, así de sencillo. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir al juez? O que declare un derecho o que haga efectivo un derecho. Ya les decía yo anteriormente y les daba un ejemplo. Por ejemplo, y repito el mismo ejemplo para no estar confundiendo y tanto. Por ejemplo, con el mismo ejemplo anteriormente, una señora tiene un hijo menor de edad, la señora se separó del papá, están casados, pero se separaron, entonces el señor no pasa voluntariamente dinero, hay un conflicto, porque la señora necesita alimentar al niño, necesita la escuela, ropa, todo, ¿verdad? Entonces la señora viene y le dice al señor, mira, necesito que me des dinero. Ya no tengo, no me alcanza, no puedo, no quiero darte dinero. Entonces ahí hay un conflicto. Entonces la señora, como tiene un derecho humano de ir ante un juez, va al juez, va ante un juez y le dice, señor juez, tengo un conflicto. Resulta que el papá de mi hijo no me quiere pasar pensión alimenticia. Hasta ahí es la acción. Entonces el juez le va a decir, ok, pero ¿qué es lo que usted quiere? Ya entendí que él no le pasa pensión, pero ¿usted qué es lo que quiere? Mire, yo lo que quiero es que usted me fije una pensión alimenticia. Entonces el juez viene y dicta una resolución en la cual fija una pensión alimenticia y declara que efectivamente el niño tiene el derecho de recibir alimentos por parte del papá. Ahí está declarando el derecho.
Pero como les decía, pasan los meses, pasan los años o pasa el tiempo que ustedes quieran y el papá no cumple. Dice, pues a mí qué me importa, a mí me vale tener una orden de un juez donde yo tengo que pasar pensión y no voy a pagar la pensión. Entonces viene la señora y le dice, mira, págame la pensión. No, no tengo, no puedo, no quiero, no me da la gana hacerlo. Entonces la señora ahí nuevamente tiene un conflicto, porque no obstante que su derecho ya fue declarado, o el del hijo, pero ella actúa en representación por ser la mamá, entonces no obstante que el derecho ya fue declarado, ella viene y le dice al juez, mira, señor juez, tengo un problema, tengo un conflicto, porque ¿para qué están los tribunales? Para resolver conflictos. Y le dice, mire, usted ya fijó una pensión, o tal vez no usted, en otro juzgado se fijó una pensión y se dictó una sentencia, pero él no cumple con pagarme esa pensión. Entonces, yo lo que vengo es a hacer efectivo este derecho que ya fue declarado. Aquí ya no voy a pedir que nuevamente usted diga que el niño tiene derecho a la pensión. No, eso ya se declaró. Yo lo que quiero es que ahora se haga o que se haga coercitivamente que él pague o cumpla con pagar la pensión. Efectivamente, tiene que haber, exactamente. Entonces, a través de un juicio de ejecución, porque habría que ver dónde está fijada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible y de plazo vencido, tendríamos que ver si es una ejecución en la vía de premio o es un juicio ejecutivo. Entonces, para los juicios en los juicios de reconocimiento, como es el juicio oral, juicio sumario y juicio ordinario, lo que se va a hacer ahí es declarar un derecho. Mientras que en los juicios de ejecución, lo que se va a hacer es hacer efectivo o hacer valer el derecho que ya fue declarado previamente. ¿Ok? Si hay dudas, ustedes pueden intervenir en cualquier momento. Los elementos de la pretensión. Hay dos elementos de la pretensión, los elementos subjetivos y los elementos objetivos. En cuanto al elemento subjetivo, tenemos al sujeto activo, al sujeto pasivo y al órgano jurisdiccional. Tenemos a los mismos que en acción. El sujeto activo es aquel que tiene la capacidad para ser parte dentro de un proceso, ¿sí? Es aquel que le va a pedir al juez algo. El sujeto pasivo es en contra de quién se pide algo. Señor juez, yo quiero que se declare que él tiene que cumplir con una obligación. Señor juez, yo quiero que a él lo obliguen con pagar la pensión que él debe. Para esto él también tiene que tener capacidad procesal, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y el órgano jurisdiccional, que es aquel ante quien se presenta la acción que lleva aparejada a una pretensión. Este órgano jurisdiccional tiene que tener una característica importante que tiene que ser competente. Y yo no le voy a ir a pedir a un, eso lo vamos a ver también, ahorita vamos a hablar de la competencia, pero por ejemplo, yo no le voy a ir a pedir a un juez penal, mire señor juez penal, fíjese que el señor no le quiere pasar la pensión alimenticia a mi clienta. No, tenemos que hacerlo ante un juez competente, ¿sí? En este caso sería un juez de familia. En el caso, pues, que sea una pensión alimenticia. Por ejemplo, se está viendo una cuestión de daños. Entonces vamos a ir ante un juez civil. ¿Okay? Y en cuanto a elementos objetivos, tenemos que la pretensión tiene que ser posible, tanto física como moralmente. ¿Ok? No podemos irle a pedir al juez algo que sea imposible de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé si era verdad o era mentira, pero me recuerdo que en los tiempos que yo estaba en la universidad, salió en internet esto de que decían de que una persona vino y creó títulos y dijo, miren, voy a empezar a vender de hoy en adelante lotes allá en la luna. Y hubo gente que dijo, bueno, mire, yo quiero 2 lotes, quiero 1 lote, quiero 3 lotes, qué sé yo.
la cantidad de lotes que quiera. Entonces, sería imposible decirle al juez, mire, señor juez, quiero que se haga una medición o una rectificación de área o que se haga un interdicto, qué sé yo. Sería imposible porque no se puede ir a la luna. O sea, tal vez es una cuestión exagerada la que estoy haciendo, pero es para que ustedes me entiendan con claridad que lo que se le va a pedir al juez tiene que ser algo posible. Mire, señor juez, yo pido que él pase una pensión alimenticia. Ah, ok, ¿de cuánto es la pensión alimenticia que usted quiere? Mire, mi niño tiene 5 años, ya empezó a ir a la escuela, come esto, necesito ropa, quiero 2,000, 3,000 quetzales de pensión alimenticia. Ah, ok, es algo posible, ok. Pero si viene la señora y dice, mire, yo mi hijo lo quiero meter en el colegio Maya, o lo quiero meter en el colegio Príncipe de Asturias, o en el Von Humboldt, y cuesta 8,000, 10,000 quetzales la pensión, la mensualidad, y quiero comprarle ropa solo de marca, Tommy, Zara, Pull&Bear, qué sé yo. Y mire, mi hijo solo come la mejor comida, solo come comida de restaurante gourmet. Y entonces yo quiero que mi hijo, que él le pase una pensión alimenticia de 20,000 quetzales mensuales. Y mire, ¿y su esposo de qué trabaja? Fíjese que él es albañil. Sería imposible para él poder pagar una pensión alimenticia exagerada como la que está pidiendo, ¿verdad? Entonces, la pensión tiene que ser posible. No podemos irle a pedir al juez cuestiones que sean imposibles. ¿Ok? Asimismo, la pretensión tiene que ser idónea. Es decir, tenemos que hacerlo. Bueno, si quieren, veámoslo así. En el Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar distintas clases de procesos. Entonces, para poder yo pedirle algo al juez, yo tengo que saber cuál es el procedimiento, cuál es el juicio o cuál es el proceso que corresponde que yo le pida. Porque ya vamos a verlo cuando estemos viendo los juicios. Pero, por ejemplo, una pensión alimenticia se conoce mediante el procedimiento del juicio oral, ¿sí? Entonces, si yo voy a presentar una demanda de fijación de pensión alimenticia, tengo que decirle al juez, señor juez, mire, mediante el procedimiento del juicio oral, yo le pido que se fije una pensión alimenticia. No le puedo pedir que se haga mediante un procedimiento ordinario. No le puedo pedir que se haga mediante un procedimiento de ejecución en la vía de premio. No. Yo, obviamente, la persona va a estar asesorada por un abogado y el abogado tiene que conocer la ley, ¿verdad? Y al momento de presentar su acción, al momento de presentar su pretensión, tienen que hacerlo, primero que sea posible, pero segundo, tienen que hacerlo mediante el procedimiento que corresponde de conformidad con la ley. Y número 3 es con causa justificada, es decir, que existe un fundamento legal o un motivo que justifica o que por lo menos existe un interés personal, legítimo y directo de la persona que lo va a plantear. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo venir y decir, mire, señor juez, fíjese que yo vengo a pedirle a usted que le ponga una pensión alimenticia al hijo de mi vecina, porque yo no tengo la representación de ese niño, yo no lo puedo ir a pedir, ¿sí? No me corresponde a mí pedirlo, le corresponde al titular del derecho o a quien ejerza la representación de ese titular del derecho. Pero un tercero no puede venir a pedir que se declare o que se haga valer un derecho si no le corresponde. ¿Okay? ¿Alguna duda de esto, compañeros? Entonces, a manera de conclusión, ¿qué es la pretensión? ¿Qué es la acción? Es poder ir ante un juzgado a hacer valer mis derechos. ¿Qué es la pretensión? Es lo que le voy a pedir. ¿Y qué le voy a pedir al juez? Que declare un derecho o que haga valer un derecho que la persona cree que ya
que le asiste. ¿Ok? ¿Alguna duda? Licenciado, una consulta. Estaba observando yo que los elementos el elemento personal de la acción son activo, pasivo y el órgano jurisdiccional. Y los elementos de la pretensión subjetivos también son los mismos, sujeto activo, pasivo y órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y de ambos, la naturaleza jurídica sería el derecho que tiene todo sujeto o persona para ejercer esa acción de ir y reclamar algún derecho por el cual él siente que ha sido violentado o que quiere hacer efectiva su demanda o su derecho de pedir algo ante un órgano jurisdiccional. ¿A eso se refiere la naturaleza jurídica de la acción y la pretensión? No sé si estoy bien. Estamos bien, claro que sí. Ok, gracias. A usted, compañera, gracias por su intervención. ¿Alguien más? Licenciado, perdone, en los elementos de la pretensión, ciertamente habló del subjetivo. ¿Solo de este elemento se habló o yo no escuché algún otro de ellos? Los elementos hay elementos subjetivos y elementos objetivos. Los elementos subjetivos son el sujeto activo, el sujeto pasivo y el órgano jurisdiccional, o sea, los sujetos del proceso. Mientras que dentro del elemento objetivo está que sea posible, que sea idóneo y que sea con causa justificada. Ok. Bueno, pasemos al artículo, a la jurisdicción. ¿Alguien que me indique, que me lea el artículo, por favor? Artículo 251. Dice Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y su funcionamiento se regirán por su ley orgánica. Ok, gracias, compañera. ¿Es lo que está en la presentación? No, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuál es el artículo que corresponde según lo que está en la presentación? El 203, Lic. Exactamente, 203. Solo hago un paréntesis para decir por qué hice esto y me hace el favor de leerlo. No es mala fe, por Dios que no es mala fe, pero sí es importante que nos conectemos a las clases, compañeros, ¿sí? En las clases, pues a veces alguien tiene alguna duda y esa duda nos ayuda a entender, o a veces alguna explicación puede hacernos entender un poco mejor el tema que se está tratando. Hay quienes dicen, yo entiendo que cuestiones laborales, familiares, tantas cuestiones que pueden darse diariamente, y hay quienes dicen, no, yo no tengo tiempo de conectarme y entonces voy a pasar las presentaciones y que con aprenderme de memoria las presentaciones ya gané, ¿verdad? Pero puede ser de que al momento que el compañero que diga eso, lea este artículo, va a decir, el artículo 251 de la Constitución establece que el Estado tiene la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Entonces, si en el examen les viene, por ejemplo, ¿en qué artículo se regula la facultad del Estado de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado? El compañero que simplemente leyó la presentación va a decir 251. O al contrario, se les va a decir en qué establece el artículo 203 de la Constitución. Y el compañero va a decir, no, ese artículo ni lo vimos porque en la presentación no está. ¿Es mala fe? No. Lo único que yo quiero, que nos gustaría, sería que se traten de conectar lo más que se pueda. Hay menos de 140 conectados y en el chat hay aproximadamente 190 compañeros. Eso significa que aproximadamente
50 compañeros no se conectaron. Entonces, no es, y repito, mala fe. Lo único es tal vez una forma, y son cositas, ¿verdad? No va a ser que todo va a estar malo para inducirlos a error, no. Pero son pequeñas cositas que en algún momento ustedes van a ver que, repito, no es para perjudicar a nadie, sino que es solo para que digan, no, mejor me conecto porque si no puedo caer en algún error y cometer un error a la hora de responder. Veo que hay un micrófono encendido. Daniel, ¿quiere decir algo? No, perdón, licenciado, se me quedó activado, disculpe. No tenga pena, no tenga pena. Entonces, artículo 203 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 203 de la Constitución, compañera? Que ya lo tenía. Dice, artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. De lo juzgado. De lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Ahí está bien, ahí está bien. Gracias, compañera. Entonces, veamos aquí nuevamente tenemos dos cuestiones. Aquí hay varias cuestiones que tenemos que hablar y esto de la jurisdicción creo que esto debería de ser una o dos clases nada más. No obstante, repito, yo estoy seguro que ustedes lo vieron y superentendieron cuando vieron teoría general del proceso. Cuando hablamos de jurisdicción, nos referimos a la facultad o a la potestad que tiene el Estado para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Si se dan cuenta aquí, juzgar es declarar un derecho y promover la ejecución es hacer valer el derecho, así como lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Aquí también, porque de nada serviría que el juez o que un tribunal pudiera declarar un derecho si ese derecho después no se puede hacer valer o no se puede ejecutar, ¿no? Entonces, la jurisdicción comprende tanto la facultad de declarar o de juzgar un derecho como la de ejecutar el derecho. Entonces, si nos vamos a lo que estaban hablando el otro día en la clase con el Estuardo, y se recuerdan lo que hablábamos de Estado, decíamos que Estado es un grupo de personas, que es la población, es un territorio, es otro elemento, o los elementos son población, territorio, soberanía, algunos dicen poder público, otros dicen gobierno, yo le llamo administración pública. Para mí, la administración pública, el ordenamiento jurídico y número 6, el bien común. Para mí, esos son los 6 elementos del Estado. Repito, población, territorio, soberanía, administración pública, ordenamiento jurídico y bien común. Teniendo esos elementos, ¿cómo definimos lo que es el Estado? Podemos decir que el Estado es un grupo de personas denominado población que se encuentra asentado en un territorio determinado, quienes tienen el poder para poder elegir a sus propias autoridades y crear sus propias normativas a efecto de lograr el bien común. ¿Sí? Cuando decimos elegir sus propias autoridades, referimos a la administración pública. Cuando decimos crear sus propias leyes, hablamos del ordenamiento jurídico. ¿Y para qué es el Estado? Para lograr el bien común. ¿Ok? Entonces, dicho eso, sabemos que la soberanía, todos lo sabemos y lo repetimos como loros desde muy pequeños, que la soberanía radica en el pueblo. Pero nosotros, pueblo, venimos y le delegamos la soberanía al gobierno, a la administración pública. Y dentro de ese poder que nosotros le damos al Estado, al gobierno, porque Estado es todo, pero ese poder que nosotros le damos a las instituciones públicas está, por ejemplo, el poder de administrar la hacienda pública. Y por eso es que el gobierno puede crear impuestos y va a administrar esos impuestos mediante el presupuesto. Le damos la facultad de legislar.
Entonces, por eso es que vienen y crean leyes, pero también le damos la facultad de hacer cumplir las leyes. Y a eso es a lo que le llamamos jurisdicción. Esa soberanía que nosotros le damos al gobierno, a las instituciones públicas, se divide en diferentes tipos de poderes. Está el jus tributum, que les decía, que es la facultad de crear tributos y poderlos administrar. Está el jus penale, por ejemplo, que es la facultad de poder crear leyes o tipos penales o delitos. Está el jus puniendi, que es esa facultad que tiene el Estado para sancionar cuando una persona ha cometido el delito. Pero también está la jurisdicción, que es un poder que nosotros como población le delegamos al Estado, al gobierno, a las instituciones públicas. ¿Y para qué se los delegamos? Para que ellos puedan, mediante la aplicación de leyes, lograr la convivencia pacífica, lograr el bien común, porque en la medida que haya convivencia pacífica, seguridad y justicia, va a haber bien común. Entonces, todo esto es importante entender que el objeto del gobierno es lograr el bien común. Y a través de la aplicación de las leyes por medio de los tribunales de justicia, se va a lograr el bien común. ¿Por qué pasamos a ese momento en el cual nosotros le delegamos el poder o la facultad a los tribunales de justicia o a las instituciones públicas, y en este caso al organismo judicial? Tenemos de que nosotros históricamente hemos pasado por diferentes etapas. Tenemos la etapa de la alianza privada, ¿verdad?, en la cual era ojo por ojo, G34, dijo Colón, ¿verdad? No, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, ¿verdad? Yo tengo derecho de devolver lo mismo que me hiciste. También pasamos por una etapa de la justicia divina, en la cual era la iglesia la que impartía justicia. Y pues pasamos por una etapa científica y tanta cuestión, hasta la actualidad, en la cual pues tenemos órganos jurisdiccionales que son los que aplican la ley. Entonces, dicho eso, veamos qué definiciones doctrinarias tenemos relativas a la jurisdicción. Adolfo, ni me voy a atrever a decir el apellido, pero Adolfo, lo que está ahí en la presentación, dice que jurisdicción es la facultad de administrar justicia, decidiendo el proceso y ejecutando la sentencia. Si ustedes se dan cuenta, y bueno, si quieren ver a esto antes de pasar a otra cosa. La primera definición nos dice que jurisdicción es un concepto fundamental en el derecho que se refiere a la capacidad o autoridad que tiene un órgano judicial para conocer de los asuntos que la ley le asigna y emitir decisiones que son obligatorias para las partes involucradas. Esta definición yo la descargué de internet. Me gustó lo que decía, creo que es una definición bastante completa. Pero lo importante aquí es que nosotros armemos nuestra propia definición, ¿ok? ¿Y qué sería entonces, cómo entiendo yo, Osman, lo que es jurisdicción? Para mí, la jurisdicción es la potestad, o poder, ahorita doy la palabra, compañero, es la potestad que tiene el Estado para que, por medio de sus órganos jurisdiccionales, resuelvan los conflictos sometidos a su conocimiento, así como para ejecutar lo resuelto coercitivamente. De esto, dos cuestiones. Primero, yo veo aquí que por medio de sus órganos jurisdiccionales, o sea, a través de sus tribunales de justicia, porque nadie más puede venir a hacer cumplir las leyes. No puede venir una municipalidad, no puede venir. Solo los tribunales de justicia tienen esa capacidad, porque el artículo 203 de la Constitución lo dice. Ya vimos que qué es lo que van a hacer los tribunales: resolver conflictos, y también van a ejecutar lo resuelto coercitivamente.
Cuando hablamos de coercitivamente, estamos refiriéndonos a que de forma obligatoria, que se van a utilizar medios que no le van a quedar más de medio a la otra persona, pues que se le incluye. Porque nada serviría, como les decía, de que se declare que un niño tiene derecho a una pensión y que el otro de todos modos le valga y no la pague. Y que al momento después venga el juez y le diga, mire señor, usted no ha pagado la pensión, tiene que pagarla. Sí, pero no quiero. ¿Hay forma de obligarlo a pagar? Sí. Un embargo, un arraigo, qué sé yo. De esa forma se le va a obligar de forma coercitiva a cumplir con la resolución del juez. Daniel, usted levantó. Daniel, ya no. Ok, ahora, veamos lo que nos decía la definición anterior. Dice, es la facultad de administrar justicia. A mí al inicio, cuando yo era estudiante, el profesor, el licenciado que me daba clase, nos decía, miren, eso está malo. La justicia no se administra, se hace valer, decía él, o se cumple o se ejecuta la justicia, pero la justicia no se administra. Y lo que pasa es que cuando hablamos de administrar justicia, estamos hablando de un concepto mucho más amplio. No es en el sentido literal de la administración, sino que hablamos de una cuestión mucho más amplia. Por eso es que a veces solo con decir es la facultad de administrar justicia, pues se da por sentado que se entiende que es así. Sin embargo, hay quienes, les repito, consideran de que es un término mal empleado y que por lo tanto debería de decirse de otra forma. Entonces, por eso es de que hay quienes no les gusta decir que es una facultad de administrar justicia. Y por eso, pues yo mejor digo que para mí es la potestad que tiene el Estado para que por medio de sus órganos jurisdiccionales resuelvan los conflictos que les presentaron y así también pueda ejecutar lo resuelto coercitivamente. ¿Cuáles son los elementos de la jurisdicción? Tenemos los elementos subjetivos, formal y material. Cuando hablamos del elemento subjetivo nos referimos a los sujetos que intervienen en un proceso. En este caso, ¿quiénes están? Como ya lo vimos anteriormente, está el sujeto activo, el sujeto pasivo y el órgano jurisdiccional. O en este caso también podemos hablar de el actor, el demandado y el órgano jurisdiccional. ¿Sí? Cuando hablamos del elemento formal, nos referimos al procedimiento mediante el cual se va a resolver el conflicto. Como les decía, tenemos juicios orales, juicios sumarios. Licenciado, perdón, ¿me podría repetir? Es que se le entrecortó la... No tenga pena. Y repito, cuando hablamos del elemento subjetivo nos referimos a las personas que intervienen en el proceso, a los sujetos procesales. Cuando hablamos del elemento formal, nos referimos al procedimiento mediante el cual el órgano jurisdiccional va a resolver el conflicto que se le presentó. ¿Sí? Ya puede ser mediante un juicio oral, mediante un juicio sumario, mediante un juicio ordinario, mediante una ejecución en la vía de premio. Dependiendo la pretensión, es el procedimiento que se va a llevar a cabo. Y ese es el elemento formal, el procedimiento o el tipo de proceso que se va a llevar a cabo. Y el material, que cuando hablamos de material nos estamos refiriendo al fin que tiene la jurisdicción. Y el fin, como ya lo dijimos anteriormente, ¿cuál es el fin del Estado? El bien común. Entonces, a través de este poder, de esta facultad que tiene los tribunales de justicia para impartir justicia, lo que se van a lograr es dos cosas. Uno, el bien común, ¿sí? Y número dos, resolver un interés privado, que sería el interés de las partes. ¿Ok? Los poderes de la jurisdicción, me quedan 15 minutos. Poderes de la jurisdicción.
notio, vocatio, coertio, judicium y executio. El notio es el poder de conocimiento, es decir, que el órgano jurisdiccional o los tribunales correspondientes están facultados para conocer los conflictos que les sean sometidos a su conocimiento. O sea, un tribunal tiene que tener la facultad de conocer, porque de nada serviría que existieran tribunales o juzgados si no pueden resolver conflictos, no pueden conocer casos, ¿verdad? Ese es un poder de la jurisdicción. Sí, es que no tenemos mucho tiempo, pero me voy a detener acá. Me voy a detener acá para no terminar, y vamos a dejar, si quieren, el tema de la competencia junto con el otro tema para el día viernes. Ok, entonces, notio, tenemos 17 minutos. Notio, ¿quién me hace el favor de leerme el artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil? Con gusto, licenciado. Artículo número 1. Gracias. Jurisdicción de los jueces ordinarios. La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Gracias. Ahí nos dice quién va a conocer. ¿Quién tiene la facultad de conocer? Los jueces ordinarios, dice ahí, ¿verdad? Obviamente eso ya lo vamos a ver más adelante a qué se refiere con jueces ordinarios, pero cuando hablamos de poderes de la jurisdicción y el notio es la facultad que tiene el juez para poder conocer los conflictos que le presenten. Vocatio o el de convocatoria. Compañera, ya que usted tiene el 1, primero leímos el 1. Ahorita, compañero, usted que ya leyó o alguien más que tenga a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil, artículos 111 y 112. Con gusto, licenciado. 111 y 112. Por favor. Y el artículo 111. Ahí, denme un momentito, licenciado. Aquí está. 111. Término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Y el artículo 112, efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. 1. Efectos materiales. Inciso A, interrumpir la prescripción. Haga suyos los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento, si fuere condenado a entregarla. Inciso C. Constituir en mora al obligado. Ok, si quieren dejémoslo ahí, Ok, vocatio o de convocatoria. Es esa facultad que tiene el juez para llamar a una persona. Yo soy el actor y presento una demanda. Entonces, el juez tiene la facultad de... Pero cuando yo presento la demanda, le digo, señor, yo estoy demandando a Juanito. Licenciado, disculpe, no se escucha nada. ¿No se escucha? No, ahorita es que viera que por rato se le va, pero ya no se escucha nada. Yo les he dicho ahorita que sí se recordó bastante, Lick, perdón. No tenga pena, pero yo les he dicho que si hay algún inconveniente, ¿me escuchan? Ahorita sí se le escucha, licenciado. Sí, ¿Y me licenciado. entienden? Porque dice el compañero ahí que se escucha, pero no se entiende. Yo sí le escucho y le entiendo, licenciado. Yo pienso que también ha de influir un poco el internet de los compañeros. Ok, gracias compañera. Ok, entonces yo les decía, voy ante un juez y le digo, mira, señor juez, tengo un problema. Entonces el juez tiene el notio, poder conocer el conflicto que yo tengo. Entonces, cuando yo le digo, señor juez, yo tengo un problema con Jorge, entonces el juez puede venir y convocarlo a juicio. Lo puede, por eso hablamos ahí del emplazamiento, ¿sí? Entonces puede decir, mire, Jorge, usted fue demandado.
y tiene, digamos que si es un juicio ordinario, tiene 9 días para responder a la demanda. O sea, lo está convocando, lo está atrayendo hacia el proceso. También se puede entender que es como, por ejemplo, cuando el juez señala una audiencia y dice, se señala el día 5 de febrero del año 2025 a las 10 de la mañana para declaración de parte. Y se cita a los sujetos procesales. Entonces, si a usted lo están citando, tiene la obligación de presentar audiencia. Y entonces ese es el vocatio, que es esa facultad que tiene el juez para poder atraer al demandado al proceso, pero también de obligar a los sujetos a que se presenten a una audiencia que se haya señalado. Coertio o de coerción, artículo 66 de la LOJ. ¿Alguien tiene la ley del organismo judicial a la mano? Sí, licenciado. Por favor, adelante. Perdón, ¿qué número dijo? 66. 66. 191, 96. Adelante, Wagner, si ya lo tiene, dele. Artículo 66, ley del organismo judicial. Facultades generales. Los jueces tienen facultad A, de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. B, devolver sin providencia alguna y con sola la razón circunstanciada del secretario. Ahí dejémoslo. Gracias, compañero. ¿Qué decir? El juez tiene facultad para compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté de acuerdo a derecho. Entonces, por ejemplo, era lo que yo les decía, si una persona no quiere cumplir con su obligación de pagar la pensión alimenticia, que el juez, ¿qué puede hacer? Obligarlo. Esa es la coerción, lo va a obligar, obviamente a través de los medios legales, no lo va a ir a traer y lo va a amarrar y le va a empezar a pegar para que pague, ¿va? No, pero ¿qué va a hacer? Le embarga sus cuentas, o le embarga su salario, o lo arraiga, o si tiene empresas una intervención. ¿Ok? Entonces, licenciado, perdone, cuando usted habla de compeler y apremiar, ¿a qué se refiere o qué sinónimo es de compeler y apremiar? Los apremios son aquellas actitudes que toma, aquellas acciones que toma el juez para obligar a la parte a que cumpla con cierta cuestión que se hace. Por ejemplo, el juez le dice, mire señor, preséntese a la audiencia tal día a tal hora, y si no se presenta, yo voy a mandar a traer con la Policía Nacional Civil. Ah, ya, a eso se refiere de las palabras compeler y apremiar. Gracias. Ok, con gusto, compañera. Ok, entonces coerción, cuando hablamos de coerción estamos hablando de obligar, ¿ok? De obligar. Y judicium, que es el poder de decisión. Ese lo encontramos en el artículo 211 de la Constitución y en el 57. Ya lo tenemos, solo anoten ustedes y lo leen por su parte. Y el poder, y el judicium o el poder de decisión significa... Perdón. Mencionó el artículo 211 de la Constitución y ¿qué otro mencionó, perdón? 57 de la LOJ. Muchas gracias. Con gusto. Y el poder de decisión o el judicium consiste en que el órgano jurisdiccional tiene la facultad de decidir. O sea, si le someten un conflicto a su conocimiento, el juez tiene la facultad de resolver ese conflicto. De nada le sirve al juez solo decir, ok, lo conozco, ya sé que no quiere pagar. No, el juez puede decidir cómo resolver ese conflicto. O sea, decidir o darle solución a ese conflicto. Ahorita voy, compañera, ¿sí? Un segundo. Y por último, el de ejecución o executio, que está en el artículo 203 y también en el 57 de la LOC. Dicen que el tribunal o un juzgado
puede obligar a... Disculpe, el último, ¿qué artículo dijo? 203 de la Constitución y 57 de la LOA. Entonces, Gracias. con gusto, cuando hablamos de ejecución, es hacer valer lo resuelto por el juez. ¿Sí? Ya les decía anteriormente, de nada sirve que el juez dicte una sentencia si no la pudiera hacer valer, si no pudiera obligar a las partes a cumplirlas. Para eso va de la mano con el coertio, ¿verdad? Que los va a obligar de forma coercitiva. ¿Ok? Como insisto, y no quiero parecer disco rayado y no quiero molestarlos tampoco a ustedes, estos temas, yo sé que ustedes vieron, es una cuestión ahí sí que meramente de refrescar lo que ustedes ya saben. Sin embargo, pues yo entiendo que pues conforme uno va pasando los semestres, a uno se le van olvidando algunas cosas y pues es importante irlos aprendiendo. Entonces, solo a manera de conclusión, ya para terminar, tenemos que los poderes de la jurisdicción son notio, el conocimiento, que es la facultad que tiene el tribunal de conocer los conflictos que les sean sometidos que les son presentados, el vocatio, que es la facultad que tiene el juez para atraer al demandado al proceso, pero también para poder obligar a que las partes se presenten a una audiencia que se ha citado. El coertio es utilizar medios legales para obligar a las partes a que tomen alguna actitud. El judicium, que es la facultad que tiene el juez para resolver el conflicto, y generalmente la forma normal de terminar un proceso es mediante una sentencia. Y el de executio o el de ejecución, que es hacer valer o darle cumplimiento a la resolución que se ha dictado. Yo tenía la consigna expresa de terminar hoy el tema, incluso hasta llegar al tema de la competencia. Sin embargo, pues ya no fue posible, pero tenemos 6 minutos si hay alguna duda, y repito, el día viernes terminamos con el tema de la competencia y lo que continúa con el programa de la segunda parte. Adelante, Cindy. Sí, licenciado, gracias. Fíjese que en el punto número 4 sí me perdí. Yo creo que dijo 211 constitucional y artículo 57 de la ley del organismo judicial. Así es. Y el otro es 203 y 57 LOA. Es 203. 203. El y el executio 203. Ah, ya. Ok, gracias, licenciado. Ok. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. ¿Habrá un fundamento legal para la clasificación de las excepciones de la pretensión? ¿Cómo así? Plantéeme, amplíeme su duda. Como la pretensión es el deseo que una persona interpone ante un órgano jurisdiccional para que le resuelvan un conflicto. Pero dentro del programa dice clasificación de las excepciones. Entonces yo pregunto, ¿habrá algún fundamento legal en alguna de nuestras leyes donde esté esa clasificación? ¿O cómo hacemos para verificar esas excepciones? Que entiendo yo que esas excepciones trata sobre algunos puntos como algunas, como por decir algo, que son diferentes a lo normal, porque una persona que está en su libre ejercicio de derecho como sujeto procesal de interponer su petición, pero hay algún impedimento, no sé si las excepciones a eso se refiere. Gracias, compañera. Ok, en primer lugar le quiero decir, para efectos de conocimiento, porque aquí se trata de que aprendamos y que no nos quedemos solo con lo que nosotros o los licenciados les vienen a decir en clase, sino que ustedes tienen que ser proactivos y ir más allá de lo que simplemente se les dice en la clase. Está perfecto. Sin embargo, para efectos de examen, sí y solo sí, únicamente viene lo que se habla en clase. Si ese tema que usted habla de las excepciones no se mencionó aquí en clase, ignórelo para efectos de examen. Para efectos de aprendizaje personal, busque, investigue, lo felicito,
y cualquier cosa usted me escribe o pregunte, y yo con mucho gusto le puedo apoyar y le puedo orientar, pero para efectos de conocimiento personal. Pero para efectos de examen, si aquí en clase no se dijo eso, ignórenlo porque eso no va a entrar en el examen. ¿Sí? Pero lo de las excepciones que usted mencionaba, efectivamente, recordemos que las pretensiones puede ser la pretensión del actor o la pretensión del demandado. ¿Sí? Porque yo como demandado, en el momento que me demandan, también puedo presentar, contestar y también voy a tener una pretensión. Entonces, cuando yo tengo una pretensión, cuando yo como demandado presento una excepción, recordemos que hay diferentes clases de excepciones. Pueden ser las excepciones previas, las excepciones perentorias, las excepciones privilegiadas, las excepciones mixtas. Pero más adelante se va a tocar el tema de las excepciones. Ahorita por el momento no se ha hablado del tema de las excepciones, es un tema que lleva una sola clase a hablar de excepciones. ¿Ok? Pero les repito, gracias, felicidades por su interés en ahondar en el tema. Pero insisto, si no se habló aquí, no se preocupe. ¿Alguien más, compañeros? Nos quedan 2 minutos. ¿No? Ok. Yo de verdad, compañeros, los insto a que se conecten a clase. Yo sé que es aburrido a veces solo estar escuchando. Adelante, Daniel. Licenciado, solo una consultita. ¿Usted no tiene conocimiento cuándo son los primeros parciales? La verdad no lo sabría a ciencia cierta, pero muy probablemente a finales de este mes. Ok, gracias, Ricardo. Ok, entonces, con gusto, compañero. Entonces les decía, con gusto, Adriana, a la orden. Entonces les decía, yo los insto a que se conecten, compañeros, ¿sí? No es lo mismo. El que puso ahí el comentario para los que lo puedan leer, por favor. No es lo mismo solo leer presentación o solo leer páginas del libro, pues que presentarse, que conectarse a la clase o ir al salón, que yo sé que es cansado, que es matado, pero yo sé que todo esfuerzo tiene una recompensa. Yo los animo a que no dejen de conectarse. Éxitos, bendiciones, y les agradezco a todos por su atención y por su participación. Vemos en una próxima. Que estén bien, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Feliz noche. licenciado. Feliz Gracias. noche. Adiós.